arrebatado con esas diademas. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra séptima clase. A nuestra séptima clase de... nuestra séptima clase de... se me olvidó. De arquitectura de software, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar a hablar con algo supremamente importante. Para mí, lo más importante en este caso, lo fundamental, ¿cierto? Esa es una opinión muy personal, ¿no? Pero, digamos que la comparten ciertos expertos, o bueno, yo podría decir que comparto la opinión de ciertos expertos en el tema, y es la importancia que deben tener los atributos de calidad, ¿cierto? Recordemos que en todo hablamos de calidad, ¿cierto? Si ustedes miran, si ustedes revisan, por ejemplo, en cuanto a, qué sé yo, en cuanto a las empresas, hablamos de un sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Y si ustedes van a, no sé, a elegir un restaurante, a elegir un lugar para descansar, para visitar, siempre ustedes van a buscar calidad. ¿Sí? Yo nunca voy a recomendar un lugar, a no ser que la persona me caiga mal y quiera recomendarle, quiera que pase una mala experiencia, pero de resto yo siempre voy a recomendar un buen lugar, un lugar con calidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Recordemos que esos atributos de calidad es lo que nosotros anteriormente conocíamos como requisitos no funcionales. ¿Listo? Entonces, dada la importancia, porque en el caso de nosotros, esa partecita de llamar requisito no funcional, inmediatamente nuestro piloto automático comenzaba a decirnos qué eran las cosas que no funcionaban. Entonces, como que no, ya cuando hablamos que son objetivos de calidad, wow, esto es importante porque aquí es donde debe funcionar el software, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y entonces vamos a mirar cómo podemos hacer para recopilar toda esa información. Nosotros ya sabemos que es un atributo de calidad, ¿cierto? Aquí alguien va a ingresar, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que es un atributo de calidad, que podríamos decir que en el caso del software, ¿sí? Una definición vaga o una definición muy general, podríamos hablar que ese atributo de calidad del software básicamente es una propiedad medible de un sistema. Bueno, ustedes me dicen medible, claro que sí. ¿La seguridad es medible? Sí. ¿Y cómo va a ser medible la seguridad? Pues si yo hago ataques de denegación de servicios a mi aplicación web y ninguna da, no sé, de 10 ataques de denegación de servicios, solo uno fue capaz de penetrar la seguridad, entonces quiero decir que sí puedo cumplir, sí lo puedo medir, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que ese atributo de calidad es una propiedad medible, ¿cierto? De un sistema, en este caso de nuestro software, que indica que también el sistema satisface, y ojo que eso es muy importante esta partecita ahí, que también satisface las necesidades de las partes interesadas, de nuestros stakeholders. ¿Será que mi software sí está siendo seguro de acuerdo a las necesidades de mi usuario? ¿Será que se está adelantando como debe ser y demás? Toda esa parte lo debemos tener muy en cuenta, lo debemos tener claro y lo debemos analizar muy bien. Nosotros como arquitectos de software, como encargados de la calidad del software, debemos revisar toda esa parte. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar esos requisitos? ¿Cómo se hace entonces para adelantar esas cosas? Podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar entrevistas y podemos utilizar las sesiones HAT, ¿sí? Que serían los Joint Application Development. ¿Quién me dice qué es eso? Ustedes que son buenos en inglés. ¿Qué serían los Joint Application Development? Nada, el traductor, nada.
Pues literal sería como el desarrollo de aplicaciones conjuntas. ¿Me repites? Qué pena. Sería el desarrollo de aplicaciones conjuntas, literal. Desarrollo de aplicaciones conjuntas. Sí, señor. Sí, literalmente. Dejamos por acá el sonido. Bueno, literalmente sí sería una traducción válida para eso. Entonces, recordemos que en el caso de nosotros el inglés es interpretativo. Yo podría decir que son esas sesiones de unirse al desarrollo de las aplicaciones. O sea, cuando yo hago parte integral del desarrollo, sin ser un componente de esa actividad. Me explico. Ustedes son en este caso el grupo de desarrollo de software, ¿sí? Y ustedes están desarrollando un software para la entrega que debe ser en 8 días. Entonces, en ese caso, ustedes están siendo, o sea, ustedes son un grupo de trabajo. Yo puedo participar dentro de esas sesiones de trabajo, pero no hago parte del grupo de trabajo. Eso podría ser más enfocado a esa parte de esas sesiones HAT. ¿Cómo yo puedo hacer parte de esas sesiones, de esas reuniones, si utilizamos Scrum, de esos sprint, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, miremos que tenemos estas y muchas más actividades para poder identificar requisitos, ¿cierto? Pero entonces volvemos por acá. Y si con estas herramientas que tenemos, ¿por qué es tan difícil la documentación del proyecto? ¿Por qué no entendemos la solicitud del usuario? ¿Por qué necesitamos recomendaciones de consultores externos? Todo eso nosotros lo tenemos que analizar. Y no sé, para mí esta imagen es perfecta. Es perfecta y es tan diciente en esto, ¿cierto? Entonces, muy importante analizarlo, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre cometemos error con estas actividades. ¿Y en dónde está el error? En no saber, o bueno, en no tener una comunicación asertiva. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Señor veterinario, señor zootecnista, ¿quiere una aplicación de escritorio? ¿Una aplicación móvil? ¿Usted estaría interesado en que se hiciera un login? Y como que el señor zootecnista, como que esta vaina con qué se come. Ojo, ojo, porque es que ese error, esa comunicación asertiva, nosotros somos muy dados para hablar con un lenguaje muy técnico, pero el problema radica en que ese lenguaje técnico o ese lenguaje netamente técnico, pues lo debemos utilizar para personas que manejen el tema, ¿sí? Eso es como aquí un médico que nos venga a hablar de esos, de, no sé, de una cefalea, de esos términos que uno queda como, wow, ¿qué es una cefalea? Una cefalea es un dolor de cabeza. Y uno dice, bueno, ¿por qué no lo llama como las cosas como son? Eso mismo nos dirían nosotros. ¿Por qué no nos dicen nosotros que una aplicación móvil es una aplicación que se ejecuta en el celular? Y que a pesar de que yo tenga un Nokia 1100, ahí no se va a poder utilizar. No es para todo celular y demás. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros no caigamos en ese error. Y entonces, ¿cuáles son esos errores adicionales que encontramos acá? Y quedamos así como Mr. Bean, ¿cierto? Primero, yo llego y le pregunto a ustedes, oiga, ¿cuánto de disponibilidad va a tener la aplicación? ¿What? ¿Qué? ¿Es una aplicación web híbrida? Venga, yo híbridos conozco otra cosa, no sé, en los animales los híbridos son los hijos de padres diferentes, qué sé yo, ¿cierto? La mezcla de razas. Entonces, miren cómo acá esa comunicación asertiva no nos está generando buenos resultados. Muy importante analizar eso. Y entonces, si tenemos cuestionarios, si tenemos entrevistas, si tenemos sesiones HAT, si tenemos múltiples opciones para encontrar esos requisitos no funcionales, esos objetivos de calidad, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no podemos llegar a cumplir las necesidades del usuario? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podemos obtener esa entrevista? Volvemos a esos cuestionarios, volvemos a esas entrevistas y entonces volvemos a caer en el error y nos queda aquí la señora mirándonos como mal. Porque yo le voy a hacer la siguiente pregunta, oiga, ¿cuánto espera de la calidad de un servicio o de la aplicación? Bueno, ¿y esto con qué se come? Yo espero que la aplicación siempre funcione. En otras cosas, yo llego y le digo, venga, ¿considera usted o
A ver cómo lo analizamos de otra forma. ¿Cree usted que en cuánto tiempo se debe restablecer el servicio cuando hay una falla del mismo? Inmediatamente el usuario me va a decir a mí, yo no quiero que el servicio falle, quiero que esté funcionando 100% los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces tenemos que modificar esa parte de esas preguntas, debemos hacerlas más claras, debemos lograr poder obtener la mayor cantidad de información de nuestro usuario, ¿cierto? Algo como lo que hacíamos hace 8 días, cuando ustedes me preguntaban, ¿cierto? Toda esa parte, toda esa información es ideal. Y ya descubrimos desde la primera, segunda clase que nunca va a ser suficiente una reunión para poder levantar todos los requisitos del software, tanto requisitos funcionales como objetivos de calidad, como requisitos de usuario y demás, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para obtener esa información, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para que la persona nos dé esa información, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, nos dicen acá que debemos inducir al cliente para que nos dé información. Cuando decimos inducir al cliente es involucrarlo en la conversación, que él conozca, que él llegue y se sienta cómodo contándonos a nosotros. Obviamente va a haber información, ¿cierto? Va a haber información que no es posible brindar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros debemos tener en cuenta mucho. ¿Y qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar un cuestionario, a realizar unas preguntas, una entrevista? Podríamos tener este tipo de preguntas que nos sugieren acá. Que para llegar a hacer esto, es necesario hacer estos tipos de preguntas. Las primeras son las screening questions, las segundas son las preguntas de licitación y las terceras son los cuestionarios o preguntas de análisis. Que si nosotros hacemos una traducción literal de los screening questions, serían como preguntas de desprecio. Pero bueno, preguntas de desprecio aquí no. Cuando hablamos de esas screening questions son preguntas derivadas. Cuando yo tengo una pregunta, yo les digo a ustedes, bueno, ¿consideran ustedes, bueno, qué considera mejor o cuál sería esta opción viable para su empresa teniendo en cuenta los recursos? ¿Cree usted que una aplicación que usted pueda trabajar al mismo tiempo en su celular, en una tablet o en un computador sería viable? Uy, sí, porque es que cuando yo salgo de la empresa, quiero conocer toda la información. Listo, ahí me están diciendo que podría ser una aplicación móvil o una aplicación web. Me orientaría más por la aplicación web. Y entonces comienzo a hablar. Listo. Resulta que si usted quiere tener en este momento, y ya estoy haciendo una screening question, si usted quiere tener la información en todo momento, es necesario tener en cuenta que debe incurrir en los gastos adicionales tales como un hosting y un dominio, que es en este caso sería el lugar donde va a estar la aplicación y el nombre de su página. No, pero es que yo no quiero una página web, yo lo que quiero es trabajar toda la información desde mi celular, desde mi computador. Sí, claro, pero lo que pasa es que para que usted tenga acceso a eso, debemos pagarle a una empresa que nos brinde un servicio para que esté disponible. Este servicio puede oscilar entre, no sé, 200 a 1 millón de pesos anuales. ¿Sí? Esto le va a traer beneficios tales como, oiga, usted quiere tener una cuenta de correo que diga el nombre de su empresa, por ejemplo, edison@nexus.com. Uy, sí. Bueno, esos son beneficios. Y miren que aquí yo estoy haciendo ese juego de inducir y de llevar al cliente a donde quiero que me dé toda la información. Si él no tiene y él de pronto quiere muchas de estas cosas y el dinero no alcanza, ahí tenemos que tener en cuenta cómo podemos mejorar esa parte. Vienen las preguntas de licitación, que son básicamente de conocimiento de toda la infraestructura, de todo el negocio, hablando desde la parte del software. Y tendríamos los cuestionarios o preguntas de análisis, ¿sí? Que ya son más enfocadas y más centradas a lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta eso. Y entonces, ¿qué son esas screening questions? Entonces decimos que son preguntas de detección, donde ustedes hacen algo con la técnica de desarrollo ágil o tradicional llamada XP,
¿cierto? Ustedes hacen algo que se llaman las historias de usuario. Entonces, esas historias de usuario, nosotros podemos tener preguntas de detección, donde vamos a mirar, qué sé yo, la disponibilidad del sistema, los posibles fallos, toda esa parte de ahí. Y nosotros lo que debemos tener en cuenta con esas screening questions es que son preguntas cualitativas. ¿Cómo hacemos para medirlas? Hacer una pregunta cualitativa no nos dan una métrica o una unidad de medida concreta para poder trabajar. Vamos a tener inconvenientes. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Podemos desestimar esa información? ¿La podemos desechar? No. ¿Por qué vamos a desechar esa información si es información que nos está llegando de la fuente? En este caso, la fuente son nuestros stakeholders. Entonces, no podemos desechar cualquier dato. Lo que pasa es que nosotros lo debemos ir clasificando y debemos ir mirando si la información nos sirve, si la información es real, si la información es idónea para la actividad que nosotros vamos a adelantar. Entonces, a partir de esto, tenemos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos de las screening questions. La primera podría ser, ¿qué pasaría si en este momento... Uy, creo que ahí me quedó mal. Bueno, ahí debe ser, si en este momento se cayera el sistema. ¿Sí? Entonces yo les digo a ustedes en este momento, digamos, no sé, a ver, Sandy. Sandy, ¿qué pasaría si en este momento tú como administradora de Ágora se cae el sistema? ¿Tú qué harías? Buenas tardes. Hola, Sandy. Buenas tardes, Cintia. Si yo fuera la administradora de Ágora y en este momento se cayera el sistema, ¿Sí? ¿qué haría? Mm, ¿Qué harías tú? Levantarlo. lo más lógico. Aunque aquí literalmente no se podría, ¿no? Bueno, te voy a poner la pregunta diferente. Listo, tú eres la rectora de Unisangil, ¿cierto? Sandy ascendió a ser la rectora de Unisangil. Yo en este momento, como director del departamento de investigación y desarrollo, todo encargado de software en la Unisangil, le digo, señora rectora, ¿qué pasaría en este momento si se cayera el sistema? Ponte en el lugar del rector y tú qué contestarías en ese momento. ¿Qué se te ocurre? Eh, lo primero que haría sería como llamar a mantenimiento. Sí. Llamar a mantenimiento y... Y felicitarlos. No, Exacto. Ojo acá. La primera reacción de las personas en este caso va a ser como de pelea, ¿cierto? Llamémoslo así. ¿Por qué? Porque es que Sandy nunca va a querer que le esté fallando la plataforma. Nunca. ¿A quién de ustedes les va a gustar que ustedes pagan por un servicio de internet mensual y les esté fallando? Nadie. Yo no conozco a la primera persona. No, yo estoy feliz de que me esté fallando el internet. Bueno, a no ser que sea el día del parcial, pero pues ahí no hay excusas. ¿Cierto? Entonces, esas preguntas yo tengo que saber cómo direccionarlas. Entonces, podríamos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo podría estar la empresa sin el uso de la herramienta o software? Entonces, yo podría decirle, venga, señora rectora Sandy, en dado caso de que la plataforma puede estar fuera, ¿sí? Teniendo en cuenta que no hay ningún sistema 100% perfecto, 100% seguro, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo podríamos estar fuera de circulación? Ah, bueno, entonces ya Sandy dice, no, venga, pues lo más pronto posible. Yo creo que no debe sobrepasar los 10 o 15 minutos. Ah, bueno, ya tenemos ahí una pregunta. 10 a 15 minutos va a ser el tiempo máximo que la plataforma Ágora o que Vortal esté por fuera de circulación. ¿Cierto? Y le digo, listo, si en este momento Ágora se cayera, ¿cuáles son esas unidades o dependencias de la empresa que pueden ser afectadas? Andy inmediatamente va a decir, bueno, docentes y estudiantes. Pero es que usted me está hablando de un día, no sé, vamos a decir el día viernes, que es cuando más se ponen parciales. Entonces, mire, tenemos tantos grupos en las 3 sedes. Usted el día viernes
por ningún caso esa plataforma puede estar caída. Debe estar funcionando al 100%. Entonces miren cómo aquí a partir de estas preguntas de descarte podemos estar obteniendo información, ¿sí? Pero tenemos que saber llegar en ese caso, ¿sí? Lo que les digo, a nosotros nunca nos va a gustar que un servicio que nos presten esté caído. Debe estar funcionando, punto. ¿Sí? Uno podría decir, para eso es que pago. Así tal cual podría ser en ese caso y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Listo. Esta parte me gusta mucho, que son las entrevistas semiestructuradas. Y entonces cuando nosotros hablamos de una entrevista semiestructurada, nosotros hacemos una batería de preguntas, ¿cierto? Cuando hablamos de esas baterías de preguntas, entonces lo que hacemos en este caso sería lo siguiente. Yo llego, diseño un cuestionario, pero ojo, este cuestionario no debe ser el mismo para todos los stakeholders. Yo no le voy a llegar a preguntar o hacer las mismas preguntas al rector que al jefe de sistemas, que al docente, que al estudiante. No, porque es que cada uno dentro de su rol en la empresa va a tener visiones diferentes, va a tener tareas diferentes, van a tener actividades diferentes. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de esas entrevistas semiestructuradas, normalmente se sugiere que la hagan dos personas, un entrevistador principal y un entrevistador secundario. Entonces, si yo en este momento, no sé, voy a trabajar con Vanessa, entonces Vanessa, ella va a ser la entrevistadora principal, yo voy a ser el ayudante en este caso, ¿cierto? Y nos vamos a ir a entrevistar, no sé, al jefe del departamento de sistemas. Listo. Nosotros hacemos una serie de preguntas. Ella va a estar en contacto directo con el entrevistado. Y yo voy a estar pendiente, uno, de tomar nota de las respuestas. Dos, de revisar qué preguntas se derivan de esa entrevista y sugerirla. Y tres, aunque en el caso del software no se presenta mucho, de ese lenguaje no verbal que puede tener el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yéndonos al extremo, pero no podemos dejar de un lado esa posibilidad. Recordemos que los riesgos siempre van a existir. ¿Qué sé yo? Vamos a mirar que en este caso va a estar siendo coaccionado para tener que informar una novedad o algo. Ya es muy extremo, pero puede presentarse. Entonces, en este caso, digamos que está siendo coaccionado para alguna información o algo, y tenemos que mirar cómo lo manejamos. Entonces, importante que analicemos eso. Eso sería un caso extremo, pero entonces, ¿qué pasa? Yo como entrevistador secundario debo estar en la posibilidad de decirle a Vanessa, oye Vanessa, mira, insiste o revisa estas preguntas, que te explique mejor cómo funciona el sistema, indícale cuáles son, no sé, los problemas más frecuentes que se han presentado, ¿sí? Porque durante la entrevista me pueden estar generando o él me puede estar dando información que se derive en otras preguntas. Entonces, muy importante que lo analicemos. Y esa sincronía que debe existir entre los dos. Vanessa en este momento del ejemplo como entrevistadora principal y yo como entrevistador secundario, pues lo debemos trabajar de forma adecuada. La otra parte son las preguntas de elicitación u obtención de necesidades. Entonces, aquí ya nos vamos a enfocar directamente a obtener una métrica, una unidad de medida. Entonces, insistimos nuevamente con la señora rectora y le decimos, si se cae el sistema, ¿cuánto en tiempo? Indíquenos, ¿cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos debe tardarse para restablecer ese servicio? 1 minuto, 30 segundos, media hora, 1 hora, no sé, vamos a tener gabela de 4 horas como máximo, cuando los daños sean grandes, ¿cierto? Yo podría clasificar aquí los daños. Cuando un daño sea menor, podemos tener entre 1 y 10 minutos. Cuando el daño sea de un impacto medio, ¿cierto? Entonces, entre, no sé, 10 y 1 hora. Cuando ya el impacto sea alto, que debamos interferir y vamos a arreglar muchísimos más elementos, ya tendríamos que estar pensando entre 1 y 4 horas, ¿cierto? Todo eso debe ser medible, ¿sí? Porque en este caso, si el impacto, qué sé yo, fue un ataque de negación de servicios que nos afectó directamente la base de datos, o un ataque de inyección SQL, un ataque de DOS, que también son muy populares,
Entonces, toda esa parte nosotros la debemos analizar y la debemos tener muy en cuenta para poder trabajar de forma adecuada, ¿sí? Yo no puedo garantizar y no puedo llegar a mentirle aquí a mi usuario y decirle, no, qué pena. Cada vez que le hagan un ataque, yo voy a restablecer el sistema en 5 minutos. Y si resulta con ese keylogger, creo que era, ese que secuestraba la información que uno tenía que pagar en criptomonedas, ¿cierto? Y si no, entonces la información se perdía en un tiempo. Bueno, y hay que, ¿sí? Entonces, toda esa parte, eso se les llaman escenarios. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Bueno, ¿y de dónde obtenemos todas esas preguntas? Porque muy bonito y todo, nos están dando aquí formas de poder trabajar, de poder hacer ciertas actividades, pero ¿cómo hacemos para hacerlo? ¿Sí? Muy fácil y todo, la carreta, pero ¿cómo hacemos para hacerlo? Entonces, ¿por qué no podemos obtener la información del cliente tan fácil? ¿Sí? Si el cliente es muy buena gente, nos da la información, trabaja bien, conoce el tema, pero ¿por qué no? Puede que las preguntas no estén claramente definidas. Y le esté insistiendo yo en preguntarle que si quiere una aplicación híbrida, una aplicación de escritorio, cuando él no conoce directamente de sistemas. Entonces, para eso podemos realizar cuestionarios o preguntas de análisis. Y en este caso, estos cuestionarios o preguntas de análisis nos sirven para obtener esos requisitos derivados, donde vamos a mirar si realmente el color rojo es el color favorito del cliente, donde podemos hacerle preguntas como, ¿qué pasa si no tenemos disponible el sistema en el tiempo que nos indicó anteriormente? ¿Qué pasa si en ese daño de 5 a 10 minutos no lo podemos resolver? ¿Será que el 11º minuto vamos a tener problemas? ¿Sí? Porque puede ser que se presenten problemas que en el estimado de nosotros pudiéramos solucionar, no se pudo hacer la respectiva solución. Bueno, y hay que apague y vámonos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Sí? Entonces miren que esta parte va muy concatenada con todo lo relacionado con las preguntas de licitación. Perdón, de licitación no, sino con las preguntas de una entrevista semiestructurada. Entonces, importante tener en cuenta eso. Y que no podemos dejar detalles sueltos. No podemos dejar esos detalles sueltos. Toda información, todo dato, por pequeño que consideremos, tomemos en cuenta, tengámoslo presente, ¿sí? Que nos puede servir para poder trabajar. Entonces, es importante esto. Yo les decía, no puedo yo llegar a realizar un cuestionario general para todos, preguntarle lo mismo al gerente, que al supervisor, que al docente, que al estudiante, no. Cada uno de ellos tiene un rol específico y dentro de esos roles pues van a tener unas funciones y esas funciones van a tener unos privilegios. Y recordemos algo acá en el desarrollo de software que nosotros siempre debemos tener en cuenta y es el principio del mínimo privilegio, ¿cierto? Ese principio es muy importante. Yo no tengo por qué asignarle funciones a una persona que no las necesita, que no las requiere. Eso es como cuando ustedes instalan aplicaciones en su celular, en su computador, ¿cierto? Y le dan todos los permisos. O sea, no, no es necesario en este caso. ¿Por qué no es necesario? Una aplicación, qué sé yo, una aplicación para editar fotos. ¿Para qué carajos va a necesitar acceder a la ubicación que yo tengo? ¿Para qué va a acceder a los contactos? ¿Para qué va a acceder a la mensajería instantánea? Si yo solo necesito ¿cómo se llama? Para acceder a editar fotos. No más. No necesito nada más. Entonces, ojo, muy importante tener en cuenta eso. Y eso es una medida de seguridad. Ustedes deben tener en cuenta eso. Cuando instalen esas aplicaciones de pronto de dudosa procedencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, en WhatsApp puedo determinar si quiero o no le doy permisos. Yo le digo, bueno, no le dé permiso a los usuarios. ¿Qué restricción va a tener al no darle permiso a los usuarios? Pues que vamos a tener inconvenientes de no conocer ¿cómo se llama esto? Los contactos que me escriben, ¿cierto?
no voy a poder buscar contactos para poder escribir y demás, sino voy a tener de pronto un condicionamiento en eso. Pero yo soy consciente que en ese caso, esa aplicación sí necesita acceder a esa opción. ¿Sí? Ahí sí lo necesita. Entonces, muy importante que analicemos eso y no dar permisos por darlos. ¿Sí? Ojo, en esa parte sí debemos tener especial cuidado. ¿Qué se me hizo por acá? Entonces, como en este caso yo debo priorizar que cada cuestionario debe ir dirigido a cada persona en especial, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta lo siguiente. Debo priorizar esas preguntas y para hacer esta actividad debo preguntarme primero a mí mismo, como redactor de ese cuestionario, primero, ¿hacia quién va dirigida esa pregunta? Gerente de la empresa, subgerente, jefe de departamento, vendedor, asesor comercial, no sé, ¿cierto? Listo. A partir de eso, ¿cuál es la pregunta que voy a hacer? Venga, la pregunta si está bien redactada o estamos preguntando de pronto cosas ¿cómo se llama? Por preguntar, por salir del paso, como diríamos por ahí, ¿cierto? Entonces es muy importante analizar eso. ¿Cuál es la prioridad que le da esa persona a la pregunta? ¿Cuál es esa prioridad en ese caso? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a adelantar y demás? ¿Y cuál es, entonces, en estos casos, los cuestionarios enfocados a cada uno de las partes interesadas? ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. ¿Habrán preguntas que puedan ser transversales? Sí, hay preguntas que pueden ser transversales. Hay preguntas que en este caso yo puedo hacer y que se las puedo hacer a diferentes stakeholders, pero serán muy pocas. ¿Sí? Serán muy pocas en este caso. No sé, de pronto podrían ser a nivel de requisitos de usuario como la disposición de los elementos en la aplicación, el color, los colores institucionales, si vamos a manejar esas cosas, ¿cierto? Ahí sí, en ese caso, podríamos hablar de unas preguntas a nivel general, pero de resto siempre debe ser muy pormenorizado a nuestros clientes o a nuestros stakeholders o partes interesadas. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda o inquietud al respecto? De mi parte no, No, profe. señor. Ok. Listo. Entonces vamos a continuar acá. ¿Cómo especificamos esos atributos de calidad? Ya sabemos cómo empezar a obtenerlos, ¿cierto? Ya sabemos cómo empezar a obtenerlos. Ahora vamos a empezar a especificar cada uno de esos atributos de calidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para convertir las respuestas que nos dan nuestros clientes en unas métricas de definir, de tomar decisiones en cuanto a la arquitectura, de poder implementarlas y sobre todo de cómo probarlas? Y miren que aquí estamos hablando prácticamente de las 4 fases del desarrollo de software, ¿cierto? ¿Cómo hago para medirlas? Estaríamos hablando del análisis. ¿Cómo hago para tomar decisiones sobre la arquitectura? Estamos hablando del diseño. ¿Cómo hago para implementarlas? Estamos hablando de esa codificación. ¿Y cómo hago para probarlas? La fase de pruebas y de mejora continua. ¿Cierto? Mire cómo lo estamos adelantando aquí, cómo lo estamos trabajando sin mayor problema. Entonces, ¿cómo todo esto viene aquí concatenado? ¿Para qué? Para brindar información puntual. ¿Sí? Información puntual a nuestro equipo de trabajo, a aquellas personas que van a estar trabajando con nosotros en toda esta área. Entonces, un insumo de esto, ojo, un insumo más no la forma de obtener esta información. Un insumo son las historias de usuario, ¿cierto? Normalmente esas historias de usuario son una explicación general e informal de la función del software. O sea que una historia de usuario yo podría decir que hace referencia a los requisitos funcionales, ¿cierto? Porque nos indica de manera informal la función del software escrita desde la perspectiva del usuario final. Nosotros esas historias de usuario las hacemos directamente de cómo la trabajaría ese usuario final. Nuestro rector, nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros administrativos, docentes y demás.
¿cierto? Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software al valor del cliente. Pues en este caso, como el usuario, como un rol de usuario final que quiere, ¿cierto? Imprimir reportes. ¿Para qué los necesita? Para entregar informes semanales, quincenales, mensuales. ¿Y cuál va a ser el criterio de aceptación? Que esos usuarios, que esos reportes tengan toda la información que debe presentar en el tiempo establecido y con los criterios definidos. ¿Sí? Esa podría ser una síntesis de cómo trabaja esta parte de las historias de usuario. ¿Qué nos sirven de insumo para toda esta parte? Listo. ¿Qué más debemos tener entonces también en cuenta en este caso? Esas historias de usuario, al ser muy cortas, están representando los requisitos del modelo de negocio, que como en otra parte o en otras palabras, podríamos decir, ¿cierto? Podríamos decir que, ¿cómo lo podemos catalogar en este caso? Son un insumo fundamental para manejar todos los elementos de nuestros atributos de calidad. Importante tener en cuenta eso, ¿cierto? A partir de esta parte, necesitamos, o bueno, estas historias de usuario necesitan poco mantenimiento, mantienen una relación cercana con el cliente, que es importante que lo tengamos nosotros ahí vinculado en toda esta temática, permite dividir los proyectos en pequeñas entregas, ¿qué más podemos decir aquí en este caso? Permite estimar fácilmente el esfuerzo del desarrollo y es ideal para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros. ¿Sí? Ahí nos puede servir esto, nos ayuda para trabajar y todo, pero necesitamos no solo depender de las historias de usuario, que es lo que ha venido de pronto pasando con toda esta parte del software. No necesitamos solo depender de eso, porque es que si dependemos solo de esto, pues nos vamos a convertir en que la arquitectura de software va a ser una historia de usuario, o sea que en este caso sería una parte o una actividad de una técnica de desarrollo ágil como lo es XP. Obviamente no quiere decir que solo en XP utilicemos las historias de usuario, yo las puedo implementar. Incluso puedo estar integrando actividades de diferentes metodologías, no, de diferentes compendios de buenas prácticas como lo son OpenApp, XP, Scrum, CrystalClear, Kanban, RUP, todas las que ustedes consideren y que conozcan y que crean pertinentes para poder trabajar. Entonces, en este caso, recordemos puntualmente que esos atributos de calidad primero van a ser las restricciones que me está imponiendo el cliente. Si el cliente me dice a mí que el software tiene que ser azul, puede ser una restricción, pero no lo podemos considerar como un atributo de calidad, porque es que el software puede ser rojo y va a funcionar bien. Pero esos atributos de calidad, esas restricciones que nosotros debemos tener acá y esos criterios, vamos a poder tener en cuenta que, primero, la continuidad. Prestar atención sin interrupción a esos atributos. Seguridad. Evitar eventos adversos o mitigar consecuencias. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para controlar esos posibles riesgos? Pertinencia. Adecuada utilización de los recursos según las evidencias presentadas. La oportunidad nos va a decir en este caso que es el recibir atención en el momento adecuado. Y la accesibilidad, no tener barreras para recibir la atención. Entonces, miremos que esos atributos de calidad deberían cumplir estos estamentos, ¿cierto? O deberían estar dentro de estos estamentos. Muy importante analizarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, una de las técnicas adicional a lo que veníamos hablando anteriormente son los escenarios de atributos de calidad. Los supuestos. ¿Qué pasa si en este momento yo les digo a ustedes que vamos a hacer un quiz? ¿Ustedes qué dirían? Todos estarían contentos y dirían, sí, unas 15 preguntas, todas en inglés. ¿Cierto? Pues no creo mucho. Estamos haciendo un supuesto, estamos haciendo un escenario. Ah, En sí, este sí, escenario eso posible les digo es yo en este momento, oiga, un vamos a supuesto adelantar no el tan parcial. supuesto. Señor, Un supuesto no tan supuesto. pero un supuesto que puede ser realidad. Así vamos nosotros a hacer con el software.
¿Sí? ¿Qué pasa si ese condicional que utilizamos mucho en programación y que es la base de la programación o de cualquier lenguaje de programación? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar esos escenarios de calidad, cómo se pueden plantear, cómo se pueden trabajar. Entonces, ¿qué es un escenario? Ahí tenemos esa representación gráfica de qué podría ser un escenario, ¿cierto? Un escenario es donde ocurre algo, ¿cierto? Si yo digo que soy amante del teatro, pues toda esta parte del teatro se va a desempeñar en un lugar, en un espacio, en una locación adecuada para que se desarrolle una historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de esos escenarios? Primero, ¿es una técnica para obtener objetivos de calidad? Sí. Muy buena esa técnica. No es la única, no es la mejor. Pueden existir mejores, pueden existir peores, pero es una de las más adecuadas para poder trabajar. En este caso, nos van a servir para poner en contexto una necesidad. No solo vamos a hablar de seguridad informática, no solo vamos a hablar de estabilidad del sistema. Venga, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si esto otro? Y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a tener un problema que a través de un análisis vamos a presentar una solución. Eso es lo que nos permite a nosotros, en este caso, los escenarios. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un escenario primero va a tener un evento. Y el evento es una condición visible. ¿Qué pasa si en este momento, o un evento, vamos a cambiar la fecha parcial para el día de hoy, 22 de septiembre? La condición en este momento, lo que estoy diciendo es que estoy cambiando las actividades evaluativas que planteamos al inicio de las clases. Y la respuesta a ese estímulo que yo estoy generando, ustedes van a estar contentos de realizar este parcial. Eso sería, digamos, en este caso, cómo podríamos vincular este tipo de escenarios para poder trabajar, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo algo claro, muy orientado a lo que nosotros de pronto hacemos aquí a diario. Y entonces, esos atributos, nosotros recordemos que tenemos atributos de disponibilidad, de seguridad, de desempeño, otros atributos como la capacidad de ser probado, la usabilidad, la modificabilidad y una serie de elementos que también podemos tener para poder trabajar. Todo eso nosotros lo tenemos que analizar. Lo tenemos que analizar y lo tenemos que analizar muy bien. Pero es que no es solo decir que voy a tener atributos de calidad a nivel de disponibilidad. Ah, sí, es que mi software siempre va a estar disponible. Bueno, ¿usted cómo me garantiza eso? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Siempre va a ser la pregunta aquí en este caso. ¿Qué pasa si? ¿Cierto? O el depende que utilizamos los ingenieros. Listo. Todo escenario va a tener un origen. El origen puede ser una persona, el origen puede ser una acción dentro del sistema. Ese origen va a generar un estímulo. En este caso yo soy el origen que estoy generando un estímulo porque les estoy diciendo que vamos a adelantar el parcial. El entorno, pues que dentro de las actividades de las clases uno puede tener la potestad de hacer esa actividad. El artefacto en este caso va a ser la clase de arquitectura de software y la respuesta va a ser aquella aceptación o no de ustedes a la actividad que yo estoy adelantando. Entonces miren cómo analizamos. Y en este caso nosotros tenemos que medir esa latencia, ese tiempo de respuesta, ese tiempo de procesamiento de la información. ¿Cómo van a procesar ustedes en este momento que realmente vamos a adelantar el parcial? ¿Cómo lo van a tomar ustedes? ¿Qué van a tener en cuenta? Etcétera, etcétera. Sí, muy importante que analicemos eso. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Nos dicen, los usuarios inician 1000 transacciones de cualquier índole X por minuto bajo condiciones normales de 9 a 6.
Imaginémonos que estas condiciones son, por ejemplo, qué sé yo, acceso a la plataforma Ágora. Bueno, entonces en este caso hay 1000 personas. Hay 1000 personas, 1000 estudiantes, 1000 usuarios entre estudiantes y docentes que están ingresando a la plataforma Ágora. Listo. Esas 1000 personas van a estar haciendo unas transacciones. ¿Qué tipo de transacciones? Las que normalmente se hacen en Ágora, ¿cierto? Entonces, el sistema debe procesarlas mostrando el resultado en pantalla en una latencia menor a 3 segundos. O sea que en este momento, si ustedes escriben un foro en Ágora, un foro que yo les puse en este momento, lo pueden responder y pueden visualizar la respuesta en máximo 3 segundos. Si terminan un examen en este momento, la calificación debe estar en menos de 3 segundos. Miren cómo estamos trasladando ese ejemplo a una actividad real que ustedes desarrollan en un software. Entonces vamos a analizar esa actividad como un escenario de desempeño. ¿Y por qué de desempeño? ¿Yo cómo mido el desempeño de los estudiantes? Si un estudiante participa, le va bien en los parciales, adelanta las actividades, cumple, se comporta bien, eso es desempeño. Bueno. Y en este caso, el desempeño también sería que la aplicación cumpla con lo que tiene que hacer. Punto. No más. Entonces, para un escenario de desempeño como este, ¿cuál es el origen? El usuario. El usuario es el que va a activar esta actividad, ¿cierto? ¿Cuál es el evento? Vamos a tener 1000 transacciones de cualquier tipo, de subir actividades, de responder, etcétera, por minuto. Por minuto vamos a tener esas actividades. ¿Listo? Válido. El entorno, el artefacto, pues sería el sistema, en nuestro caso sería la plataforma Ágora, ¿cierto? Sería esa plataforma Ágora. La respuesta va a ser procesar la transacción mostrando el resultado en pantalla. Y la medida de la respuesta es que no puede superar los 3 segundos. Si haciendo testing, esta aplicación se demora más, tenemos problemas. No está cumpliendo, o sea que en el escenario posible de un desempeño ideal, idóneo, que cumpla con las actividades, vamos a tener problemas porque no estamos cumpliendo. Entonces ahí en ese caso yo tengo que entrar a revisar con mi equipo de desarrollo por qué no está cumpliendo el software con esta unidad de medida de desempeño. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Adicional a eso, entonces, esa sería la opción, la fórmula en la que nosotros podemos tener en cuenta cómo analizar un supuesto. Este es un supuesto. ¿Será que sí se pueden presentar 1000 transacciones por minuto en la plataforma Ágora, en Vortal? Creo que sí. Habría que mirar qué consideramos como transacciones, ¿cierto? Pero yo creo que sí, fácilmente se pueden cumplir. Entonces, toda esta parte nosotros la debemos analizar. La debemos analizar muy bien. Tenemos cientos de ejemplos para poder hacer eso. Un escenario de seguridad, por ejemplo. A ver, ¿cómo me imagino yo ahorita un escenario de seguridad en este caso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos un ataque de negación de servicios? El ataque de negación de servicios, de pronto para aquellos que no conocen, es cuando una aplicación maliciosa hace muchas peticiones a un sistema web. Y es como si muchas personas se estuvieran conectando a la vez. Las aplicaciones web o las aplicaciones que se ejecutan en servidores
van a tener un número siempre limitado de atención. Entonces, ¿qué pasa? Si la aplicación de la Universidad Ágora tiene, qué sé yo, un límite de 500 solicitudes, sí, o de 500, sí, 500 solicitudes se llama eso, o de 500 peticiones. Y llega a la 501, al 501 no le va a dejar acceder y le va a decir que la plataforma está caída, no está funcionando. Pero resulta que esas 500 peticiones no son 500 personas que se conectaron a la plataforma de la universidad. Es una persona que a través de un software está haciendo demasiadas solicitudes a eso. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Qué pasaría si hago eso? ¿Cómo podría solucionar eso? Entonces, miren que aquí sería otro escenario. ¿Qué es lo importante aquí en este caso? Que yo por cada atributo de calidad debo empezar a especificar esos escenarios y construir esos hechos, esos supuestos para poder trabajar. Y esas son actividades que nos sirven a nosotros para definir directamente esos atributos de calidad. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto? Ok, perfecto. Listo. Entonces nos vamos a ir con nuestra tarea. Nosotros vamos a realizar una serie de talleres complementarios a este tipo de programación, ¿cierto? Pregunto yo, ¿quiénes de ustedes han programado en Java con un entorno integrado de desarrollo diferente a NetBeans? Una vez con Eclipse, pero fue un poquito cansón. Ok, una vez con Eclipse y fue cansón. Listo. ¿Qué pasa? Resulta que yo puedo decir, no sé, cuando se empieza a enseñar o se empieza a comenzar con todo ese aprendizaje de un lenguaje de programación, yo debo garantizar que evitar que cuando estamos comenzando tengamos elementos que nos alcahueten, tener, ¿cómo se llama?, malas prácticas. Entonces, NetBeans es un especialista en eso, ¿cierto? NetBeans es un especialista en decirnos a nosotros, arrastre, suelte, crea aquí, y nos crea una serie de código que algunos consideran como código basura. No estoy como de acuerdo con esa apreciación, pero son elementos o son definiciones que se pueden tomar, ¿cierto? Entonces, la respuesta que nos daba nuestro compañero acá, o sea, Miguel, digamos que dio en el clavo en ese sentido. Ah, bueno, mire, acá nos dice Julián, IntelliJ IDEA, ¿sí? Ese es otro entorno integrado de desarrollo para Java. Y vamos a ver muchos de esos. Tenemos Doctor Java, tenemos Eclipse, tenemos Sublime Text, incluso el blog de notas me permite a mí programar en Java, ¿cierto? Entonces, sí es importante analizar eso. Y esto va a ser parte, porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos ser ingenieros solo de NetBeans, solo de Windows. Debemos tener también el bagaje en otras plataformas. De ahí vamos a seguir esta actividad. Entonces, ustedes van a tener la tarea de hacer lo siguiente. Van a hacer o van a encontrar cuáles son las diferencias y similitudes entre Eclipse y NetBeans. Eclipse y NetBeans son dos entornos integrados de desarrollo. Ojo, yo a veces encuentro no puedo decir esa palabra ahorita en horario familiar y menos
con estudiantes. Unas barbaridades cuando de pronto están socializando un trabajo. Y entonces llegan a decir que ellos programan en el lenguaje de programación NetBeans. ¿Cómo? ¿Sí? O aquellos que dicen que programan en HTML. Entonces, importante también manejar toda esa parte. Una cosa es un lenguaje de programación, un lenguaje etiquetado, un lenguaje de diseño, un lenguaje estructurado de consulta, y otra cosa es un entorno integrado de desarrollo, un sistema gestor de base de datos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Muy importante analizar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes a partir del momento? Van a instalar los dos entornos integrados de desarrollo, Eclipse y NetBeans. Y vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer el famoso Hola Mundo, utilizando el system.out.println, ¿cierto? O sea, mostrar por consola esta actividad. Eso es lo que ustedes van a hacer en este momento, ¿cierto? Van a comentar las experiencias usando ambos entornos. Mire lo que nos decía ahorita Miguel, un poco cansó, sí, es válido. Y es una apreciación muy válida, ¿sí? Yo podría decir en crítica a NetBeans que es demasiado pesado y consume bastante recurso. Podría yo decirlo, ¿sí? Y es una opinión también respetable, y cada opinión que tengan ustedes con respecto a cada uno de los entornos es válida y es respetable. Entonces es importante tener en cuenta eso. Listo. Y nos van a dar aquí en este caso cuál le gustó mal y por qué. Esa va a ser una opinión muy personal. Considero yo que la mayoría va a decir NetBeans. Considero yo, no sé, estoy especulando aquí en este caso. Listo. ¿Qué deben entregar en este caso? Ustedes deben hacer un documento que tenga máximo 2 páginas. Puede ser con fuente Georgia o Arial o Tiny Roman, utilizando normas APA, ¿cierto? Y va a contener lo siguiente: la captura de la pantalla de Eclipse mostrando su nombre en consola. O sea, haciendo el Hola Mundo y mostrando su nombre. 2. La captura en NetBeans ejecutando la misma acción, haciendo el system.out.println a través de consola. Otro párrafo o otra actividad dentro de este taller sería un texto con un párrafo con la experiencia que ustedes tuvieron al instalarlo. Fue fácil, fue difícil, les generó incompatibilidad, etcétera, etcétera. Una lista de todas las similitudes encontradas entre los dos gestores, perdón, entre los dos entornos integrados de desarrollo, y un listado con las diferencias. Y por último, diciendo un párrafo donde ustedes, o escribiendo un párrafo donde ustedes nos digan por qué le gustó uno más que el otro, y dando una justificación al respecto. ¿Claro esa actividad que tenemos que hacer? Pues Clara, pero quería preguntar el tiempo, profe. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Ustedes solo preguntan eso. Pues porque hay que entregarlo, profe. No, van a tener 8 días, o sea, de aquí a... Ah, ok, para la otra clase. Sí, Okay. o sea, a partir del momento, a partir de ahorita que ustedes digan que ya no hay dudas ni nada, tendrían el espacio que quede clase hasta dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque son actividades que yo quiero que ustedes se tomen su tiempo para hacer, respondiendo a la pregunta que nos hace Juliana en el chat individual, ¿vale? Entonces, yo quiero que ustedes se pongan a mirar y revisen bien qué es Eclipse, qué es NetBeans, cómo lo trabajan. Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha trabajado con esto. Entonces, eso es una actividad. Miren que vamos a empezar a hacer actividades básicas, pero que son muy necesarias para trabajar en todo esto. ¿Y por qué digo que son básicas? El segundo o tercer taller va a ser realizar un programa en estos dos entornos, ¿sí? Y no va a ser un programa grande donde ustedes tengan que hacer, qué sé yo, un applet, un setlet, una conexión a una base de datos. No, va a ser algo sencillo. Pero entonces tenemos que empezar a interactuar con cada uno de esos, ¿sí? Entonces, es un recorderis, por así llamarlo, de esas actividades que nosotros hemos venido aprendiendo, que debemos tenerlas muy en cuenta, que lo ideal es que practicáramos,
que por X o Y circunstancia hemos dejado de practicar, hemos migrado a otros lenguajes de programación, totalmente todo es válido, pero entonces es importante que conozcamos eso. Eso sería algo que son las plataformas de desarrollo, ¿sí? Es una práctica que vamos a integrar con arquitectura de software, porque recordemos que un arquitecto de software no puede ser o no puede estar cerrado a un solo lenguaje. ¿Que es importante que yo me especialice en uno? Sí, pero yo debo conocer de otras opciones, o al menos saber diferenciar qué es un entorno integrado de desarrollo y qué es un lenguaje de programación. Nos dice por acá Nicolás, todo esto dentro de los... ¿qué? Todo eso dentro de los programas o los párrafos. No entiendo la pregunta, Nicolás. ¿La puede volver a formular? Qué pena. Vanessa nos dice, ¿solo se sube eso? ¿El documento nomás? ¿Solo el documento nomás? Con los soportes. Porque recordemos que en el documento debe ir la captura de la pantalla de Eclipse ejecutando el programa, la captura de la pantalla de NetBeans ejecutando el programa y los párrafos que ustedes consideren necesarios explicando la experiencia al instalarlo. Entonces ustedes pueden decir, no, la verdad, qué cansón instalar NetBeans, supremamente lento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Listo. ¿Qué más debemos aquí tener presente en este caso? A ver, ¿qué nos dice por acá? Y solo se subiría el documento en Word con esta parte. Nos dice David, no importa la versión de cada programa, no. ¿No? Si quieren hacer la última versión, no hay problema. Que de pronto ustedes ya tienen en sus equipos instalados NetBeans. Bueno, utilicemos una máquina virtual para hacer esa actividad, no hay problema. Como se sientan más cómodos. O desinstalen y lo vuelven a instalar, no hay problema. Nos dice Vanessa, ¿el parcial de hoy en 8 días es teórico? Es teórico, pero lo quiero hacer de pronto dinámico, ¿sí? Yo creo que van a ser 10 preguntas, máximo 20, ¿sí? Máximo, no. Yo creo que de pronto me inclino por las 10. Entonces, van a ser esas 10 preguntas y estoy definiendo es cómo lo voy a hacer, ¿sí? Para que sea entretenido, sea, ¿sí? No, de pronto no sea lo típico de estar en Ágora y resolver eso ahí, ¿no? Vamos a mirar cómo lo podemos hacer de otra forma. Nos dice aquí David, es decir, la opinión es muy personal. Claro, claro, claro que sí, David. Yo no lo puedo obligar a usted que usted piense igual que yo, en este caso, con la apreciación que tengo con ¿cómo se llama? Con NetBeans o con Eclipse, ¿no? Usted tiene su opinión y su opinión se debe defender porque sí, porque es que es su forma, o sea, o su perspectiva de acuerdo a esto. ¿Y yo puedo estar en contra de eso? Claro que sí, o puedo estar a favor, totalmente. ¿Listo? Entonces es importante eso. Nos dice por acá Vanessa que todos saquemos 5. Pues, ¿qué te diré, Alan? No, eso es el objetivo. Va a estar supremamente fácil. Van a ser actividades que vamos a adelantar, que vamos a tener en cuenta. Perdón, no actividades que vamos a adelantar. Actividades que hemos adelantado acá en este caso. ¿Sí? Totalmente con lo que hemos adelantado sin ningún problema. ¿Listo? Yo les voy a subir también, ya que me acuerdo, con respecto a esta actividad, unos videos a la plataforma donde nos hablan de los atributos de calidad, como para que ustedes también repasen eso. Vamos a mirar qué otras preguntas hay por acá. Dice David que comparte la opinión de la compañera. Juan Diego nos dice, para el proyecto, ¿cómo se expone con diapositivas y eso? Listo, buena pregunta. Un poquito salió del tema, pero es válido. ¿Cómo vamos a hacer esa sustentación el documento de lo del parcial? Perdón, del parcial no, sino del taller que van a hacer. Me demoro más escribiendo no, el proyecto, dije. Ah, ok. Bueno, ustedes deben entregar un documento, ¿cierto?
con toda la parte, qué sé yo, de análisis y considero que diseño de ¿cómo se llama? El software. Obviamente, en este corte, si una persona me llega con el software ya desarrollado, yo les he dicho que tiene 0, porque es que estaríamos violando esas buenas prácticas de desarrollo de software. Y eso no es lo que necesitamos en este momento. Tenemos que olvidarnos de esa mala praxis que hemos venido teniendo y adecuarla o tener en cuenta otros aspectos. Entonces, la forma de exponer este caso, como ustedes se sientan más cómodos. Si ustedes desean hacer un video, si desean venir con una presentación, si desean solo venir a charlar aquí conmigo y explicarme, no hay problema. Como se sientan más cómodos. Lo que sí es que lo que nos dice Vanessa, sí debe haber un documento al respecto, el cual yo voy a colocar un enlace en la plataforma para que ustedes lo envíen, para conocer del documento y demás. ¿Listo? Dime, Vanessa. Y es que no entiendo, o sea, es que yo había entendido en un inicio que este corte solo se te enviaba los avances del documento, de la propuesta, ¿sí? Sí. Y que ya en el siguiente corte se hacía la presentación, bueno, con diapositivas y la presentación del software o página, bueno, lo que cada grupo haga, pues se exponía. Sí. Eso es lo que no entiendo, porque es que mi compañero pregunta lo de la sustentación, pero no me queda clara porque pues de hoy en noche hay parcial, enviamos el documento, ¿habrá clase o ese espacio es para el parcial y la exposición? Es lo que no entiendo. Ah, ok. Para todo tenemos tiempo, son 3 horas. Entonces, el parcial nos vamos a gastar, yo creo que 15 minutos es mucho tiempo hay en eso. Entonces, vamos a decir que media hora, o sea, de 3 a 3 y media, mientras sacan las notas y demás. Uno, eso. 2, ustedes me van a contar aquí, en cuestión de 5 o máximo 10 minutos, qué llevan hasta el momento, cómo lo han hecho y demás. ¿Sí? Y también van a entregar el documento para que quede un soporte. O sea, ustedes me van a venir a contar acá qué han adelantado. Que lo quieren hacer muy formal, con una presentación y todo eso, no hay problema. Que de pronto solo quieren mostrarme el documento en pantalla y explicarme, no hay lío tampoco. Entonces, tener en cuenta eso. No sé si queda claro. Sí, señor. Vale. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Ok, David. ¿Es mi impresión o comenzó a llover? Y se vino el agua y se vino duro. Sí. Bueno, menos mal que ya se acabó la clase y no tienen excusa de eso. Listo. Entonces, esas serían las actividades que debemos desarrollar. Yo ahorita voy a actualizar la plataforma, voy a subir el video, propender por subir el video de una vez. Y listo, yo creo que así quedaríamos. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o inquietud. Si no, pues les dejaría casi esta hora que nos queda para que vayan adelantando su actividad. De mi parte todo está claro, profe. Aquí nos dice Duan, no escuché para cuándo la entrega al taller. Listo, la entrega al taller máximo en 8 días. Pero máximo en 8 días no va a ser antes de la clase, ¿no? Va a ser por ahí hasta el mediodía, ¿vale? Porque toca empezar a revisar y toda esa parte. ¿Listo, Duan? Ok, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Entonces, juiciosos a repasar esos documentos que están en la plataforma y ya de ahí van a salir las preguntas. Yo creo que por máximo van a ser 10 preguntas, no creo que vayamos a hacer más. Yo creo que en esas 10 preguntas podemos resumir todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces, sin más. Ah, bueno, y la asistencia sí es obligatoria, salvo, no sé. Y recordemos que en este caso, como es un parcial, el reglamento estudiantil pues nos dice que si no se asiste, pues tendría una nota de 0. ¿Y qué más? Bueno, y que pues, tiene la opción de pagar supletorio. Pero entonces, ojo que el proyecto no es factible el supletorio. ¿Listo? Y de pronto,
si, a ver, Miguel, Vanessa y Nicolás están trabajando juntos en el mismo proyecto y Miguel no asiste, yo tengo la atribución de preguntarle a quien desee cualquier cosa. Pues si no está esa persona, o incluso yo puedo decir, venga, ustedes que son los tres, fulanito, cuénteme sobre el proyecto, no más. No voy a permitir que de pronto sean los tres, sino solo uno. Puede que suceda así. ¿Sí? Entonces, muy puntuales ese día. Incluso nos va a sobrar tiempo para hacer esas actividades, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Estudiar mucho y yo creo que ese día alcanzamos a dar notas de una vez. Yo creo que alcanzamos a dar notas de una vez, con 3 horas, claro. Entonces ahí ustedes ya tendrían la socialización de las notas y ya esperarían a que las subamos a Vortal. ¿Listo? Entonces a todos muchas gracias, una feliz tarde. Aprovechemos este tiempo que nos queda para adelantar las actividades, sobre todo este taller, lo pueden ir adelantando y demás. Y lo que tengan del proyecto. Una feliz tarde para todos, que estén bien. Hasta Vale, luego, profe, ingeniero. hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, profe. Que Vale, esté bien. profe, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, bye.